Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre un tema que sé que es crucial para muchos, la alimentación en personas mayores que viven con demencia. Sabemos que este es un aspecto que presenta desafíos únicos y quiero ofrecer información práctica y apoyo para afrontarlos. Es común que a medida que la demencia avanza, las personas experimenten dificultades para comer y tragar. Pueden tener problemas para ingerir ciertos alimentos, mostrarse inquietas durante la comida, escupirla o simplemente olvidarse de comer. Estas situaciones pueden ser muy preocupantes y es natural que surjan dudas sobre cómo garantizar la nutrición y el bienestar de la persona que cuidamos. En algún momento es posible que el médico hable sobre las diferentes opciones de alimentación. Las principales son la asistencia con la alimentación por boca y la alimentación por sonda. Empecemos por la asistencia con la alimentación por boca. Consiste en ayudar a la persona a comer, lo cual puede incluir adaptar la textura de los alimentos, ofrecer suplementos para aumentar las calorías, animar a la persona a comer y, si es necesario, alimentar directamente. Es fundamental entender que este proceso requiere paciencia, tiempo y dedicación. Sin embargo, permite que la persona siga disfrutando de los sabores y puede ser una oportunidad valiosa para conectar y demostrar cariño. Aquí van algunas recomendaciones prácticas para hacer más efectiva esta forma de alimentar. Hay que asegurarse de que la persona esté bien erguida para facilitar la deglución y reducir el riesgo de atragantamiento. Conviene elegir alimentos con la consistencia adecuada y evitar aquellos que sean demasiado secos o difíciles de tragar. Interesa ofrecer pequeñas cantidades de comida, así como permitir que la persona coma a su propio ritmo. Es buena idea mantener la boca tan limpia como razonablemente sea posible, antes, durante y después de la comida, utilizando un cepillo de dientes con succión si es necesario. Merece la pena pensar en recurrir a alimentos o bebidas de alta densidad calórica para ayudar a mantener un peso saludable. En general, la comida puede ser una experiencia agradable, así que ofrecer los alimentos que más le gusten a la persona puede ser una forma de reconfortarla. Viene bien ser pacientes, ofrecer pausas y animar durante las comidas. Ahora hablemos sobre la alimentación por sonda. Esta opción implica colocar un tubo a través de la piel directamente en el estómago para administrar una solución líquida nutritiva. Aunque puede parecer una solución rápida, es importante entender que la alimentación por sonda no prolonga la vida de las personas con demencia avanzada, ni evita el riesgo de aspiración. De hecho, incluso con la sonda, la persona puede aspirar comida o líquidos a los pulmones. La colocación de la sonda conlleva riesgos como náuseas, diarrea, infecciones y sangrado. Además, puede limitar el lugar donde la persona puede recibir cuidados y puede requerir el uso de medicamentos o restricciones físicas para evitar que la persona se quite la sonda. ¿Cuándo se podría considerar esta vía para la alimentación? Cuando la persona tiene graves problemas para tragar, ha perdido mucho peso o existen preocupaciones serias sobre su hidratación. Es importante hablar con el equipo médico sobre los riesgos y beneficios de esta opción. Es fundamental recordar que no existe una decisión correcta o incorrecta única para todos. Lo más importante es que la decisión que se tome se base en los deseos, valores y preferencias del paciente, ya sea que las expresara en un testamento vital, voluntades anticipadas o verbalmente. También es vital discutir todas las dudas y preocupaciones con el equipo médico, ya que ellos pueden brindar información valiosa para tomar la mejor decisión posible. Además, conviene tener presente que las personas con demencia avanzada se acercan al final de su vida, ya tengan una sonda de alimentación o continúen comiendo por la boca. Por eso hay que pensar también en el confort, el bienestar y la calidad de vida de la persona, no solo en la nutrición. Para resumir, aquí están los puntos más importantes. La alimentación de personas con demencia puede ser un desafío, pero existen opciones y recursos para afrontarlo. La asistencia con la alimentación por boca permite que la persona siga disfrutando de los sabores y puede fortalecer los lazos afectivos, pero requiere tiempo y paciencia. La alimentación por sonda no prolonga la vida ni evita la aspiración en personas con demencia avanzada y conlleva algunos riesgos. La decisión debe tomarse considerando los deseos y valores de la persona. Es fundamental buscar apoyo en el equipo médico y otros cuidadores. No hay por qué llevar esta situación a solas. Hay que tomar decisiones informadas y recordar que se realiza una labor esencial.
Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil y que vaya muy bien. Muchas gracias.